¿Está grabando? Ahora sí. Ok, entonces, como les decía, este es un tema que a mí particularmente me gusta mucho, ¿sí? Está planteado con este título dentro de los contenidos mínimos de la materia, pero yo lo cambiaría así, ¿sí? No es la colaboración de la familia, sino es colaboración con la familia. Algo que tenemos que tener muy en claro cuando hablamos de educación inclusiva y de personas con necesidades educativas especiales, ya sean por discapacidad o por dificultad de aprendizaje o por la causa que sea, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un trabajo constante de la mano con la familia, ¿ya? No hay educación inclusiva sin el apoyo de la familia, sin un trabajo conjunto entre maestros, colegio, familia, profesionales que puedan trabajar además con el niño, ¿sí? Si a nosotros, por ejemplo, en algún momento de nuestra vida nos toca ser maestros de un niño con necesidades educativas especiales, tenemos que estar conscientes de que la mitad de nuestro trabajo va a ser de la mano de la familia, ¿ya? Y mucho más aún si trabajamos como terapeutas, específicamente con niños con discapacidad o como maestros integradores o como en un cargo más jerárquico en un colegio donde hay niños con necesidades educativas especiales, tenemos que tener muy en cuenta que el trabajo es con la familia, ¿sí? Con la familia. Trabajamos de la mano. En general debería ser así con todos los niños, pero sobre todo con los niños que tienen necesidades educativas especiales. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál era el gran problema? El gran problema del modelo de intervención. No era el counseling, se me dio el nombre. Del counseling, sí, justamente. El gran problema del counseling era justamente que el profesional trabajaba por un lado y el hogar y la escuela no estaban capacitados, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Tiene que haber un engranaje del trabajo de todos, ¿ya? La familia es fundamental y a la familia la tenemos que capacitar. Tenemos que tomar en cuenta que los papás de niños con discapacidad no nacen sabiendo, ¿sí? O sea, si un niño sin discapacidad es difícil de criar, mucho más puede ser un niño con necesidades educativas especiales, sobre todo los niños con discapacidades severas, ¿ya? Entonces, nuestro rol como educadores también tiene que extrapolarse a la familia, ¿ya? Ok, yo les voy a hablar desde mi experiencia y espero que les sea útil. Vamos a hacer así. Ok. Vamos a aceptarle a la Lourdes. Ok. Tenemos que tomar en cuenta que la familia es el núcleo de la vida de todo niño. O sea, el niño va a pasar más tiempo con sus padres, sus hermanos, sus familiares, que con cualquier terapeuta o que con los maestros o que con sus compañeros, ¿sí? Entonces, es absolutamente necesario que los padres estén capacitados, ¿ya? Los padres requieren capacitación, apoyo y en muchos casos terapia, ¿sí? Los padres necesitan terapia también, porque tienen que vivir algo que se llama el duelo por el hijo que no pudo ser, ¿sí? Nosotros, cuando planificamos tener una familia, cuando estamos esperando un bebé, tanto las mujeres como los varones, tenemos una idea de lo que nos espera, tenemos una idea de cómo van a ser nuestros hijos o cómo quisiéramos que sean nuestros hijos, ¿sí? Y cuando nos encontramos en una situación en la que eso no se da así, que, no sé, yo esperaba determinadas cosas o tenía una idea de cómo iba a ser mi hijo o mi hija y resulta que nunca va a ser como yo esperaba, sobre todo en los casos de discapacidades graves, ¿no es cierto? Es un golpe para los padres,
y es natural que no siempre asuman la situación tal como es. Les voy a hablar desde mi experiencia, ¿ya? Sobre todo mi experiencia con autismo, porque es con lo que más trabajo. Denme un segundito. Así, vamos a hacer así eso. Una característica interesante del autismo es que no se ve a primera vista, ¿sí? No es como el síndrome de Down, por ejemplo, que tú ves como al niño de esta foto y de inmediato te das cuenta que es un niño que tiene síndrome de Down, ¿sí? No es como muchos otros casos de otro tipo de discapacidades que son visibles, ¿sí? El autismo es invisible a primera vista. Tú ves a un niño con autismo y te parece un niño que no tiene nada en particular, ¿sí? Esto hace que los padres, es una de las cosas que hace que los padres no asuman la condición de los hijos, ¿sí? Y que sigan esperando que el niño rinda igual que sus hermanos o igual que sus primos de la misma edad, ¿no es cierto? Me ha pasado, yo tengo uno de mis niños, es un niño que tiene 8 años ya, yo lo conozco desde que tiene 6, pero ellos me buscaron porque querían que le enseñe a leer y escribir. Y yo dije, muy bien, le enseño a leer y escribir, pero a su tiempo, ¿no es cierto? Y la mamá más o menos tenía la idea de que su hijo estaba un poco atrasado en relación a sus compañeros y que todo iba a ser un poco más lento para él, pero que iba a hacerlo todo. Y básicamente me preguntaba, ¿y cuándo ya va a poder aprender a dividir? ¿Y cuándo ya va a estar multiplicando? ¿Y cuándo? y tenía la idea incluso de ponerlo a un colegio muy exigente como el Don Bosco y cosas así. Y era difícil hacerle entender que no sabemos. Él tenía un autismo a nivel 1, o sea, no era severo, podía hablar. Y precisamente porque podía hablar bien y porque en su carita no se notaba nada, su familia creía que él tenía que aprender igual que sus hermanos, ¿no es cierto? Y la verdad es que no es así. Y es muy difícil hacerle entender que tal vez su hijo pueda llegar incluso a tener una profesión o tal vez su hijo nunca aprenda a sumar. Eso es algo difícil de saber con un niño de 6 años, como cuando yo lo conocí. Ahora sí ha aprendido a sumar, ha aprendido a restar, sabe multiplicar, pero siempre con apoyo concreto, ¿no es cierto? Sabe qué significa sumar, qué significa restar, pero siempre lo tiene que hacer con fichas o con algo, ¿no? Antes de que de que inicie la pandemia, estábamos justamente bregando con eso. Ahora, a ver, vamos a ver cuánto si se ha mantenido o ha retrocedido, pero es muy difícil hacer entender a los padres que no ven nada raro en sus caritas, ¿sí? Bueno, en su comportamiento sí hay, obviamente, el autismo es un trastorno que afecta muchísimo al comportamiento, sobre todo social, pero era un niño que hablaba bien, es un niño que a primera vista no le notas nada fuera de lo común, entonces no quieren aceptar, ¿entienden? Y eso es algo muy, muy, muy común, lamentablemente. Tengo por aquí un videíto que me gusta mucho, se los voy a mostrar. Me ha costado un poco encontrarlo porque no sabía que se llamaba. ¡Guau! ¿Qué pasó? Ahí está, vamos a volver a ponerlo al principio. Cuando vas a tener... Eso. Otra vez. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores casas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla. Aparte, echar una larga siesta. Es todo tan emocionante.
Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Ok, es un pequeño video que a mí me gusta mucho. Había otro que me gusta más, pero definitivamente no lo encontré. Bueno, esto nos muestra un poquito justamente esto que dice aquí. Los padres deben vivir el duelo por el hijo que no pudo ser. ¿Sí? También tenemos que tener muy en claro esto. Sin el apoyo de la familia, todo esfuerzo profesional, de la escuela, de los maestros, de todo el mundo, es vano. ¿Sí? Ok, continuamos, ¿ya? La importancia de la participación y capacitación de los padres. Los padres tienen que estar capacitados porque tienen que conocer los derechos de sus hijos. O sea, sobre todo en nuestra sociedad, ¿sí? En la que nos podemos encontrar personas de todos los orígenes sociales, económicos, culturales, tenemos que asegurarnos de que los padres con niños con discapacidad conozcan los derechos de sus hijos. ¿Ya? En mi experiencia, hay papás que son muy, muy dedicados, ¿sí? Que leen, incluso saben más que tú sobre la condición de sus hijos, que investigan, que se preocupan, como también existen padres que no tienen tiempo para nada y que precisamente porque tienen hijos con discapacidad tienen que trabajar el doble para poder pagar sus gastos, ¿sí? Y también existen, no he trabajado directamente, pero sí he visto en escuelas, eh, escuelas especiales en las que he hecho pasantías cuando era estudiante en el Alto, por ejemplo, personas que no tienen mucha educación y mucho conocimiento sobre la discapacidad e incluso lo atribuyen a cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre eso, pero nosotros nos tenemos que ocupar, si tenemos niños con discapacidad, sea en el aula, sea en el colegio, o con los que trabajemos de una u otra manera, ¿sí? De que los padres tienen que conocer los derechos de sus hijos, ¿sí? Tienen que conocer cuáles son las necesidades y las características de la condición que tienen sus hijos. Cuando uno da un diagnóstico, por ejemplo, se tiene que sentar y explicarle al papá y a la mamá o al cuidador o a quien sea que esté a cargo del niño, qué características tiene, qué limitaciones puede tener en su aprendizaje, de qué manera se le puede ayudar, qué cosas pueden ser contraproducentes en su condición específica, qué esperar, qué no esperar, ¿sí? Los padres también tienen que conocer los programas de apoyo disponibles, conocer la mejor manera de apoyarlos en casa y ejercer el rol de coterapeutas. Denme un segundo, por favor.
Ay, por Dios. Eso, ahora sí. Perdón, mi batería. Ok, entonces les decía eso. Pueden ejercer el rol de coterapeutas. Enseguida vamos a hablar de cómo se logra eso, ¿ya? ¿Qué se debe enseñar a los padres? Mm, se les, se les debe enseñar a que se tienen que enfocar en lo que el niño puede hacer, ¿ya? Muchas veces la preocupación de los papás, sobre todo cuando trabajamos en algo tipo modelo de consulta, por ejemplo, cuando llegan los papás de un niño con alguna necesidad educativa especial, se concentran en lo que no pueden hacer. Mi hijo no puede leer, mi hijo no puede escribir, mi hijo no puede hablar, y mi hijo no puede, ¿sí? Y te buscan más o menos como para que les dé la solución mágica, ¿sí? Cuando trabajas como yo en un gabinete psicopedagógico, por ejemplo, van y te dicen, mi hijo no puede leer, poco más, arréglelo, ¿no es cierto? No puede esto, no puede aquello, no le va bien el colegio. Entonces, tenemos que cambiar ese no puede por qué cosas sí puede hacer. Y ese tiene que ser nuestro punto de partida. Tenemos que enseñarle a los papás que el niño siempre va a poder mejorar, siempre. A veces tanto como quisiéramos, a veces no tanto como quisiéramos, pero siempre puede mejorar. Ese punto de partida eh, es muy importante. ¿Y qué cosas sí puede hacer? Sí puede, por ejemplo, no puede contar, pero sí puede separar por colores. Ok, eso es clasificación, ¿se acuerdan? Nociones prenuméricas. Puede clasificar, eso es bueno. Entonces hay que ver qué otras cosas tiene que aprender a seriar. Entonces, tenemos que partir de lo que sí se puede e irle diciendo al papá, muy bien, de esto nos vamos a ayudar para hacer esto otro, de esto nos vamos a ayudar para hacer esto otro en la casa, ¿sí? Podemos usar sus habilidades para asistir a las áreas que tienen dificultades. Algo que a mí me ha pasado y resulta, me he dado cuenta que no es poco común, es que yo tenía un niño con disgrafía. Pucha, qué niño más tremendo con su disgrafía, era grave, 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 no se entendía nada de lo que escribía. También tenía problemas para leer, pero no era dislexia como tal. Su problema era disgrafía muy grave, disgrafía además específica, no era la periférica, ¿no? No podía expresar su pensamiento por escrito, ya estaba en cuarto de primaria, la profesora no le entendía nada, además la profesora no entendía que no le tenía que exigir tanto en el tema de la escritura, que podía tomarle evaluaciones orales. No, para la profesora el niño estaba mal y punto, ¿no? Entonces era un poco complicado. Pero qué manera de ser bueno para las habilidades manuales. Era increíble dibujando, era muy bueno armando cosas, hacía unas maquetas espectaculares, hacía cosas muy interesantes con Legos, con Rastis, ¿no es cierto? Con fichas. Mm, construía cosas muy lindas. Tenía una habilidad increíble. Yo decía, ¿cómo es que este niño tiene un razonamiento espacial tan terrible? O sea, todo el tiempo se anda chocando, su espacialidad es complicada, su psicomotricidad gruesa, o sea, no daba pie con bola en educación física, pero era increíble otra parte de su razonamiento espacial, tal vez para construir cosas. Así de impresionante es el cerebro humano, ¿no? Pero bueno. Entonces tenemos que valernos de las cosas en las que sí es bueno, tenemos que valernos de las cosas que sí puede hacer para mejorar las otras, ¿sí? Por ejemplo, no puede hablar, pero sí puede hacer señas con las manos, entonces nos valemos de eso para su comunicación, ¿sí? Y así. Otra cosa que tenemos que enseñarles a los padres es que si bien hay niños que no pueden hablar, dependiendo del tipo de discapacidad que tengan, de sus características específicas, siempre hay una manera de comunicarse, ¿ya? Y es una prioridad buscar la manera de comunicarnos con nuestros hijos, aprender a entenderlos, primero, y segundo, aprender a que ellos se comuniquen, ¿sí?
a comunicarnos nosotros con ellos, hacerles saber qué es lo que está pasando a su alrededor. A veces hay niños que entienden el lenguaje oral, pero que no pueden reproducirlo. O a veces hay niños que definitivamente no entienden lo que se les habla. Entonces hay que buscar otras maneras de comunicarse. Las tarjetas, por ejemplo, los pictogramas, son algo que yo utilizo todos los días cuando trabajo con niños con autismo, porque no entienden la palabra, muchos de ellos. Entonces, las imágenes son algo más fácil de entender. ¿Sí? Y otra cosa que tenemos que enseñarles a los padres es que tienen que estimularlos todos los días. En la vida diaria se los puede estimular en la casa. No necesitas tener muchísimo material para hacer estimulación con los niños en el hogar. Hablarles constantemente es algo importante. Puedes explicarles las cosas de manera sencilla mientras las vas haciendo. Por ejemplo, los sientas contigo en la cocina y le dices, mira, voy a pelar unas papas, voy a hacer esto, ¿sí? Ahora vamos a poner las papas a cocer, esto va a ser para la comida. Tienes que hablarle constantemente, ¿sí? Eso es algo que le puedes decir a cualquier padre, sea un padre que viene, un padre con educación universitaria, que tiene dinero, o la mamá más sencilla que no ha terminado ni la primaria, pero es algo que puede hacer en su casa, hablarle constantemente al niño. Yo tengo una experiencia muy triste. Les he comentado alguna vez de la escuela de integración Virgen Niña, en la que yo trabajaba bueno, hacía mis pasantías en el Alto, ¿sí? En una zona ni tan alejada del Alto, pero bueno. Ahí iban niños de varias zonas del Alto, muchos muy pobres, ¿sí? Porque era una escuela Virgen Niña, era una escuela subvencionada en gran parte por la iglesia, ¿sí? Y ahí las profesoras me contaban cosas muy tristes, ¿no? De que, por ejemplo, que a los niños que tenían problemas conductuales los amarraban, no los dejaban salir de la casa. Algunos pensaban que les habían hecho brujería y que por eso su hijo era así, ¿no? Me contaron, por ejemplo, una cosa que a mí me dio mucha bronca. Había una niña que tenía parálisis cerebral severa, o sea, no era solamente control motor, sino que también había discapacidad intelectual. Grandecita, ya tendría 8 años, seguía usando pañalitos. A mí me daba mucha pena esa niña y yo le dije, ¿y qué pasó? Y me dijo que lo que pasó es que hubo sufrimiento fetal cuando nació. Es una de las causas más comunes de la parálisis cerebral, el sufrimiento fetal. Y yo le dije, pero ¿y qué pasó? ¿Nació en casa? ¿O por qué no la han asistido? ¿Por qué no se ha hecho una cesárea? Porque ya hemos estudiado, ¿se acuerdan? Que cuando el bebé tarda mucho en nacer, se debe hacer una cesárea para evitar la falta de oxigenación en el cerebro y la parálisis cerebral y demás. Y me dijo, sí, lo que pasa es que ella no quiso que le hagan una cesárea porque era testigo de Jehová y su religión no le permitía que le hagan ese tipo de intervenciones. Y yo, ¿qué? Estaba en un hospital, tenía asistencia médica y no le han hecho una cesárea porque la mamá no quiso, porque su religión no se lo permitía. Para mí fue realmente muy triste, pero me dio mucha rabia, pero bueno, nunca quise verla a esa mamá. Pero bueno, nuestro trabajo es comprender que no todos tenemos la misma educación, que no todos venimos del mismo lugar y que las visiones del mundo son distintas. Entonces tenemos que enseñar a los padres, no juzgarlos, ¿no? Ok. Entonces, algo que sí les podemos enseñar a los papás es a incluir a los niños en las actividades diarias, ¿no es cierto? Me contaban muchos profes que los niños vivían encerrados en cuartos, no todos, ¿no? Algunos. Entonces, hay que enseñarles a los papás que no, que pueden incluirlos en la vida diaria, que aunque parezca que no están escuchando los casos más severos, sí lo están haciendo.
sí te están entendiendo, entonces tienes que llevarlo contigo, que te acompañe a hacer las cosas, darles trabajos pequeños que sí puedan hacer, ¿sí? Ok, seguimos. ¿Qué más se debe enseñar a los padres? Tomar en cuenta las creencias relacionadas con su origen cultural, es lo que les decía, ¿no? Cultural y religioso también, ¿sí? A veces pasa que piensan que sus hijos son así por un castigo o porque alguien les ha echado, no sé, había una mamá, no una mamá, una abuela que pensaba que eso era por mal de ojo, lo que tenía su hijito, su nietito, nació con microcefalia, o sea, su cerebro muy chiquitito. Y su abuela decía que era porque le habían hecho mal de ojo a su mamá cuando estaba embarazada, no sé, una cosa así. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, no siempre podemos cambiar la mentalidad de las personas, pero sí tenemos que luchar porque nunca crean que esto es algo que sea culpa de los niños o de los propios padres, ¿sí? Tenemos que ayudarlos a lidiar con la culpa, ¿ya? Hay que aclarar, por ejemplo, que pueden dar de lactar a los niños. También pasaba, me contaban las profes que trabajaban en esta escuela especial y de integración, ¿no es cierto? Me contaban las profesoras de educación especial que habían mamás que no querían darles de lactar a los niños con parálisis cerebral. En algunos casos por creencias y en otros casos porque el niño no, obviamente no podía controlar, no tenía reflejo de succión, ¿no es cierto? Pero de todos modos es importante que hacerles notar que aunque no pueda succionar, es importante para la relación emocional que el niño esté en el pecho de la madre y ya después se le dará con jeringuita la leche materna, se pueden ver otras opciones de alimentación, pero el vínculo emocional que se tiene que crear en la lactancia es importante que se cree, aunque el niño no pueda succionar bien, ¿ya? Concientizar sobre la importancia de la estimulación en los primeros años de vida, eso ya lo hemos visto, el desarrollo cerebral de los niños hasta sus 5 años es increíble, es increíblemente acelerado y luego empieza a bajar su velocidad, ¿no es cierto? Es por eso que los 5 primeros años de vida son claves, ¿sí? Muchas veces se define el futuro de el desarrollo cognitivo al que va a llegar un niño con discapacidad intelectual hasta sus 5 años. Entonces, es muy, muy importante. Hay papás que dicen, cuando sea más grande. Sobre todo me pasa con algunos niños con autismo porque dicen, es que no puede hablar, ¿cómo me va a decir si le pasa algo? ¿No? No me puede decir si le ha pasado algo, entonces me da miedo mandarlo, por ejemplo, a la guardería, me da miedo mandarlo al centro de estimulación, me da miedo dejarlo con alguien para que haga terapia, porque no me va a poder decir si le está pasando algo malo. Y sí, se entiende, pero también hay que hacerle recuerdo que los primeros 5 años son cruciales y que probablemente si no lo mandas ahora no va a aprender a hablar, ¿no es cierto? Entonces, hay que trabajar con los papás, concientizarlos sobre la importancia de la estimulación en los primeros años. No es que cuando sea más grandecito nomás, cuando sea más grandecito nomás. No, sobre todo cuando estamos hablando de discapacidad intelectual, no es cuando sea más grandecito nomás, es ya, mientras más pronto, mejor. ¿Sí? Entonces, eso es algo sobre lo que tenemos que hablar también con los papás. Concientizar sobre las consecuencias negativas del castigo físico y de la deprivación afectiva. Esto es muy, muy importante. Me ha pasado con síndrome de Down y también, bueno, en autismo no tanto afortunadamente, pero sí en algún caso de síndrome de Down, que el niño no entiende y le pegan. ¿No? Pero es que no me entiende lo que le estoy diciendo. Si le pego ya no va a ser. No, no es así. Ya hemos estudiado cuáles son las consecuencias negativas del castigo físico. Para empezar, ni siquiera extingue una conducta, ¿no es cierto? Lo único que hace es que frene por un momento y en cuanto te das la vuelta vuelve a aparecer. Entonces no extingue una conducta, solamente la frena momentáneamente, entonces no tiene ningún efecto positivo, y mucho menos en los niños con discapacidad, que pueden no entender lo que está pasando en el momento en que se les pega, por ejemplo, ¿no? Entonces es mejor siempre trabajar con refuerzos.
y no con castigo, y mucho menos castigo físico, ¿ya? La deprivación afectiva también. Pasa mucho que los papás, sobre todo con niños pequeños, le tienen miedo a lo diferente, entonces les cuesta, sobre todo cuando es algo muy visible, como el síndrome de Down, como la parálisis cerebral, ¿no es cierto? Que se ve en las caritas, eh, les cuesta, les da un poquito de miedo acercarse y tener una relación tan afectiva como con otros bebés, ¿no es cierto? Cuando crecen también, ¿no es cierto? Cuando no pueden controlar mmm, algunas cosas que los niños de su edad sí les da miedo, sienten miedo y es normal y no está mal, eso es algo por lo que muchos papás sienten culpa, pero de tener miedo a la condición de sus hijos, pero es algo natural y tenemos que enseñarles a que está bien tener miedo a veces, pero que no por eso vamos a alejarnos o a aislarnos. Eso suele pasar mucho más con los padres que con las madres, ¿no? Se aíslan. Las mamás son y de alguna manera van a estar siempre ahí, ¿no? Los papás es más común que se aíslen en el trabajo, que lleguen menos a casa, que si pueden evitarlo, eviten pasar mucho tiempo con sus hijos con necesidades especiales, sobre todo los más severos, ¿no? Sobre todo la parálisis cerebral, que es tan complicado. Pero bueno, en todo caso es importante romper esa barrera del contacto físico con los niños, ¿sí? Tiene que haber contacto físico, emocional con los niños, abrazos, besos, caricias, es importante, ¿sí? A veces uno reacciona de una manera un poco así cuando ve las explosiones de afecto, por ejemplo, de un niño con parálisis cerebral, que son completamente descontroladas, ¿no? Gritos y manoteos. Y la primera reacción de alguien que no está familiarizado es alejarse, ¿no? Lo mismo en el autismo, ¿no? La carcajada y los aleteos, por ejemplo, nos confunden y nos alejamos, pero tenemos que enseñarles a los padres y a la familia que esos aleteos, esos movimientos descontrolados pueden ser una muestra de cariño y que tenemos que aceptarlos y aprender a valorarlos y no a tenerles miedo, ¿sí? También tenemos que enseñar estrategias de manejo de conducta en casa. Yo les voy a contar lo que me pasó esta mañana. Esta mañana yo fui a la casa de una de mis niñas. Con esto de la pandemia estoy yendo a casas, ¿no? Ya, bueno, se sienten más seguros los papás de esa manera, ¿no? Entonces yo fui a la casa de una de mis niñas, de una bastante complicada, ¿ya? Y fui con la idea de sacar fotos de las cosas que tiene en su casa que yo he puesto para mostrarles cómo es la adaptación de una casa cuando hay casos de discapacidad. Pero resulta que hoy día le dio una crisis tras otra. Crisis conductual en el autismo son crisis de agresividad, muchas veces de llanto descontrolado, de berrinches brutales que se golpean la cabeza, se golpean la cara. Y ella empezó así, una tras otra, a golpearse la cara. Esta mañana, ¿no? Y yo sé manejarla, pero su mamá todavía no. Entonces hoy aproveché su crisis para decirle a su mamá, mira, esto tienes que hacer. No importa si te golpea, pero esto tienes que hacer, ¿no? Te tienes que poner atrás de ella, tienes que agarrarla así, tratar de alejar su cabecita para que no lastime a sus hermanos, porque está con sus hermanitos ahí. Entonces, y otra cosa que me funciona mucho con ella es cantarle, o sea, la sujeto de manera que no se lastime ella ni lastime a sus hermanos, y le canto y la meso, ¿sí? Y eso le enseñé esta mañana a la mamá. Tienes que agarrarla así, de aquí, de esta manera, y cantarle y moverte así, se va a calmar. Y se calmó por 15 minutos. Y vino otra y otra. Algo ha debido pasar para que hubiera estado así esta mañana.
pequeñita. Y en medio de tanta crisis una tras otra, no saqué las fotos, me olvidé, así que no les puedo mostrar hoy lo que quería mostrarles, pero bueno. Entonces, tenemos que enseñarles a los papás cómo manejar estas crisis conductuales en casa, ¿sí? Sobre todo en autismo, las crisis conductuales y otro tipo de cosas también, otro tipo de situaciones que pueden ocurrir con otras condiciones, ¿no? Ok, seguimos adelante. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Por qué también es importante trabajar con los papás? Porque tenemos que enseñarles a adecuar sus casas. Sí, eso es justamente lo que les decía. En algunos casos tienen que ser adecuaciones físicas, como esta, ¿sí? En el caso de la discapacidad física o motora, tenemos que adecuar los ambientes para que una silla de ruedas pueda entrar, para que la persona se pueda sujetar con las manos, ¿sí? A veces son este tipo de adecuaciones que va a requerir la persona. Esto es algo también que obviamente requiere dinero, ¿no es cierto? Entonces, es bien complicado cuando estamos frente a una familia de escasos recursos, decirle, ¿sabe qué? Le tiene que poner unas barras aquí al baño, tiene que poner rampas por acá. Es bien complicado. Con suerte logran costear una silla de ruedas algunas familias, ¿no? Entonces, también tenemos que ponernos en el lugar de sus papás y buscar opciones, ¿no es cierto? Tal vez no podemos hacer esto de metal, pero podemos adaptar de alguna manera algo de madera, buscar caminos o sugerir en lugar de poner esto, un estantito, una mesita, algo donde se pueda sujetar, ¿no? Y buscar con los padres la manera de adaptar la casa. Bueno, eso hago yo por lo menos con mis niños. Claro que un profesor de escuela es más complicado hacerlo, pero dependiendo del lugar en que nos encontremos, ¿sí? Dentro de todas las posibilidades que tenemos de trabajo en educación, podremos colaborar o enseñar esto a los padres de familia. Esta es una adecuación que se hace para las personas no videntes en el piso y en las paredes, ¿sí? En el piso se ponen estos símbolos, ¿sí? Aquí están hechos en el concreto mismo, pero también se pueden hacer, por ejemplo, con cualquier cosa que sea que de relieve. Podemos hacer, por ejemplo, con pedazos de cartón y scotch sobre el piso. No tiene que ir todo el piso así, solamente algunas señales específicas en algunos lugares, ¿ya? Esto, por ejemplo, significa alto, detente, por ejemplo, cuando hay un desnivel, la grada, por ejemplo, ¿no es cierto? Vienen las gradas así y cuando caminas por aquí tal vez te chocas, entonces le pones un alto. Alto significa peligro, tienes que detenerte, hay algo delante de vos, ¿no es cierto? Esto significa continúa, no hay problema. Esto significa una conexión funcional, puede ser, por ejemplo, que hay una puerta, ¿sí? Esto es un cambio de dirección. Cuando ves esto, significa que más adelante te vas a topar con una pared y te tienes que cambiar de dirección. Eso es para el bastón, ¿no es cierto? El bastón te va guiando con estas cosas en el piso. Continuamos. También los papás tienen que adecuar los juguetes, ¿sí? Esta es una adecuación, esta de los cubos. Son cubos que están adecuados para una persona no vidente, ¿no es cierto? ¿Ven? Para que la diferencia ya no sea visual, sino táctil. ¿Se dan cuenta? Estos de aquí, igual, les he puesto como un ejemplo de que podemos hacer juguetes muy específicos con cosas de la casa, ¿no es cierto? No siempre necesitamos tener mucho dinero. Estos, por ejemplo, son frascos de la calma. No sé si las compañeras aquí que trabajan con Montessori alguna vez han debido manejar los frascos de la calma. Estos frascos de la calma a mí me sirven mucho
justamente en las crisis que les comentaba, los relaja a los niños. Cuando están con una crisis de comportamiento, normalmente son por ansiedad estas crisis, porque hay algo que les está perturbando. Entonces tú les das estos frasquitos, son frasquitos con brillitos, con cositas adentro, con agua y aceite, y los giras, ¿no es cierto? Y empiezan a volar los brillitos, las cositas, y los calma. ¿Sí? Entonces ven que hay cosas que podemos enseñarles a hacer a los papás en casa sin mayor problema. Cuando tenga un berrinche les puedes dar esto, se va a calmar o le va a ayudar a calmarse. Es algo barato y fácil de hacer. ¿Sí? Adecuación de la casa. Esta es la casa de uno de mis niños. Aquí está un poco desordenado, pero bueno. Son dos casas en realidad. Este es un espacio que se le ha adaptado al niño. Obviamente es una familia que tiene dinero, se nota, ¿no es cierto? Este es un espacio de juego especial, está acolchado, porque como les digo, cuando hay crisis muy graves a veces se golpean la cabeza. Entonces esto se debería acolchar por completo. Pero bueno, este es un espacio para jugar. Aquí están sus juguetes. Ahora esto está mucho más organizado, ahora es como una pequeña ludoteca, ¿no? Con sus juguetes organizados de acuerdo a funciones y demás. Este otro de aquí, igual, este es otra casa, su espacio de trabajo circular. Ahorita les voy a mostrar cómo usamos el espacio de trabajo circular, porque es así. Y aquí tiene su material también. Está medio desordenado ese material, pero bueno, necesitaba la foto rápida. Ok. Esta casa, ¿ya? Es bueno, dentro de lo posible, tratar de darles un espacio de trabajo, de juego a los niños con discapacidad. Estos son mis ejemplos de niños, de casas de niños con autismo, ¿verdad? Obviamente tendrá que ser diferente. Por ejemplo, para un niño que tiene TDAH, aquí no tiene que haber distracciones. Una esquina, un escritorio con nada encima, nada, ni colores, ni nada, mejor blanco, todo color madera, todo bien guardado en cajones, que no haya ningún estímulo visual cerca, solamente una lamparita, y solamente sacas el material que vas a usar en ese momento y nada más. Eso en el caso del TDAH, por ejemplo. En el caso de estos niños, no, porque necesito que saquen su material, se sienten, trabajen, lo guarden. Entonces tienen que estar al alcance de sus manos. ¿Sí? Esta es una agenda visual. Esto es algo que yo uso también en autismo, ¿sí? Pero esto ya es para niños más grandecitos, que ya pueden leer, por ejemplo. Estas son agendas visuales. A veces los niños con autismo tienen dificultad para el manejo del tiempo. Entonces necesitan siempre tener una anticipación de qué es lo que va a pasar después. Eso reduce su nivel de estrés o de ansiedad. Son muy reacios a los cambios. Entonces yo le tengo que decir, hoy día es, por ejemplo, jueves, ayer fue miércoles, hoy vamos a hacer todo esto. Primero la escuela, después tal cosa. No, esto es desayunar, después cambiarnos, después a la escuela, hacemos tareas, jugamos, vamos a estar con la maestra, después almorzar, después, ¿entienden? Es una secuencia de acciones. Esto tiene que haber en las casas y eso también tiene que haber en el colegio, ¿sí? Yo tenía una versión un poco más sencilla para una niña de 5 años, para su kinder. Yo le enseñé a la profe a utilizar estos. Tenía una versión más sencilla de esto, porque la pequeñita no podía entender tanta cosa. Y en lugar de pictogramas, o sea, de estos dibujos, tenía imágenes reales, o sea, fotografías reales, ¿sí? Fotografías reales de una niña, por ejemplo, desayunando. Así manejo yo, van a ver. Creo que traje, pucha, me da pena no haber sacado fotos esta mañana, pero bueno. Tenía, por ejemplo, la foto de una merienda real, de un baño real, ¿sí? Eso porque hay dificultad, cuando hay dificultad de abstracción, ¿sí? No relaciona estos dibujos con la acción real, entonces hay que mostrarle una foto de la realidad. Incluso cuando son niños más pequeñitos se pueden hacer agendas visuales con objetos reales, ¿ya?
Ok, entonces esto es más o menos la adecuación de la casa. Esto se debería hacer en toda casa de niño con autismo, también en toda aula de niño con autismo. Y la verdad es que este material, por ejemplo, les funciona súper bien, no solo a los niños con necesidades educativas especiales en el aula, sino a todos. Pero de esta manera organizas a todo el curso, ¿no es cierto? Entonces no hay mayor problema. Es más, te beneficia, ¿ya? Puedes trabajar con todo el curso de esa manera. Otra cosa muy importante es el rol de los hermanos, ¿ya? Creciendo con un hermano con discapacidad, tenemos que tomar en cuenta que ser hermano de un niño con discapacidad puede ser muy estresante en algunos momentos, ¿ya? Tenemos la ventaja de que los niños son súper adaptables y a medida que van creciendo, para ellos es algo normal, ¿sí? Es algo natural tener un hermano que no puede ver o un hermano que tiene alguna característica específica, ¿sí? Es lo más normal y lo aceptan y punto. Pero en algunos momentos puede ser muy estresante, sobre todo por el tema de la atención de los padres, ¿ya? Los hermanos tienen un rol fundamental en el desarrollo tanto emocional como cognitivo. ¿Por qué en el cognitivo? Porque el juego con los hermanos, mientras más complejo es, más les exige a los niños, sobre todo en los casos de discapacidad intelectual, ¿sí? Les obliga a los hermanitos a adaptarse para seguir el ritmo a los otros, ¿entienden? Entonces, ayuda en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo emocional. No se olviden que además ambos están relacionados. El desarrollo emocional y cognitivo van de la mano. Un niño que es emocionalmente estable aprende mejor, ¿sí? Entonces, el desarrollo emocional, obviamente, porque los hermanos son un vínculo afectivo tremendamente importante. Y también el desarrollo cognitivo, porque seguirles el ritmo en el juego, por ejemplo, les exige a nivel cognitivo, a nivel adaptativo, sea que el niño tenga discapacidad intelectual o en este caso de discapacidad visual también, porque esta niña con discapacidad visual tiene que buscar estrategias para adaptarse al juego de su hermana. Y esta hermana tendrá que buscar estrategias para hacer que el juego sea más accesible a su hermana. ¿Entienden? Algo importante que tenemos que hablar con las familias es que los padres tienen que tratar de dar atención a todos. Es inevitable cuando tienes un niño con discapacidad grave, severa, en casa, darle más atención al niño con discapacidad porque necesita más, es obvio. Pero no podemos descuidar a los otros, ¿sí? Yo les voy a contar una experiencia que me dolió un poco con unos hermanitos. Yo estaba, esa vez fuimos, dentro del trabajo que yo hago con mis niños, también está el tema de interacción social, entonces 2 o 3 veces al semestre, o sea, digamos una vez cada 2 meses hacemos una actividad diaria, puede ser vamos a un parque o vamos a un centro comercial o vamos a una actividad familiar conmigo como terapeuta. Y esa vez fuimos a un cumpleaños, ¿sí? Entonces fuimos a un cumpleaños y estaban las dos hermanitas en el cumpleaños y yo estaba con mi niña y con su hermana, ¿no? Bueno, la hermanita estaba jugando por ahí. El caso es que ella entró al brincador, ¿no es cierto? Sus juegos inflables, uno chiquitito. La mía, con la que yo estaba trabajando, vamos a decirle la hermanita A. Y a la otra le vamos a decir la hermanita B. La hermanita A entra y empieza a saltar, tranquila, y la B estaba fuera del saltarín, paseando por ahí con sus amiguitos. Y de repente, un montón de niños, hartos, entran al saltarín ese, al juego inflable en patota, y empiezan a saltar como locos. Y la niña A, con la que yo estaba vigilando, con la que yo estaba trabajando en ese momento, se asusta. Y la otra chiqui, que ni siquiera es la mayor, es menor, ha dejado a sus amigas colgadas y ha venido corriendo así. ¡Sácala a mi hermana! ¡Sácala a mi hermana! Así desesperada por cuidarla, siendo la menor, fíjense.
¿no es cierto? Entonces, yo le decía, tranquila, yo la estoy viendo, está bien. Solo se ha asustado, pero ya está bien. No, sacala, desesperada la pequeñita. Y bueno, ya calmate, está bien, la vamos a sacar. Y la saqué. En realidad yo lo hubiera dejado porque se asustó, pero después estaba bien. Pero la saqué porque la pequeña estaba descontrolada del susto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense el rol de cuidadora que ejerce la hermana menor, ¿sí? Y tú te pones a pensar y dices, pero es que ese no es su rol, ¿no es cierto? Los hermanos no están para cuidar a los mayores. Bueno, sí, de solidarizarse y cuidarse entre ellos, sí, pero no a ese nivel, ¿se dan cuenta? De hacerse responsable casi por el bienestar de su hermano. Y bueno, ese es un drama que viven todos los hermanos de niños con discapacidad, ¿sí? De alguna manera se han acostumbrado a que la prioridad son sus hermanos y eso no está bien. Hay que darles un espacio, los papás tienen que hacer un esfuerzo extra con todo lo difícil que ya puede ser criar un niño con discapacidad, pero tienen que hacer un esfuerzo extra para darles un espacio exclusivo a los otros niños, por lo menos un par de veces al mes, aunque sea mínimo, ¿no es cierto? Y vaya que es necesario, ¿ya? Y en algunos casos también necesitan capacitación, ¿sí? ¿Qué hacer en caso de que a mi hermano le pase esto o aquello? ¿Cómo busco ayuda? ¿Sí? Y en muchos casos también necesitan terapia, igual que los padres. Si hay alguien que necesita terapia para mí en esta vida, son los padres con niños con discapacidades graves. Qué difícil, es muy difícil. Y lo digo yo que trabajo horas con ellos, me imagino lo que es estar con ellos 24 horas al día, porque muchas mamás, papás no he visto, pero muchas mamás sí que dejan de trabajar por dedicarse a sus hijos enteramente. Bueno, es un lujo que no todos se pueden dar, ¿no? Hay papás que no pueden dejar de trabajar, ninguno. Pero bueno, es complicado, muy complicado. ¿Sí? Así que si hay alguien que necesita terapia en esta vida, para mí son las familias con niños con discapacidad grave. Aquí hay otro ejemplo de trabajo con hermanos. Esta sí es la misma mesita que hemos visto hace rato, ¿no es cierto? He querido mostrarles esto porque aquí uno de los tres es un niño con discapacidad, no les voy a decir cuál, no importa. El caso es que algo que he aprendido es que gran parte de la socialización, sobre todo en los casos de autismo, de todo lo que vayas a aprender en cuanto a relaciones sociales, en gran parte se aprenden de tu relación con tus hermanos, ¿ya? Algo que yo me he dado cuenta es que cuando trabajaba con mi niño y veía que sus otros hermanos estaban por ahí correteando, jugando, obviamente se desesperaba y quería salir y jugar con ellos también, ¿sí? Entonces, bueno, pues trabajan todos, ¿sí? Hay que democratizar las cosas. Entonces, cuando hay tiempo libre para todos, hay tiempo libre para todos. Cuando hay tiempo de trabajo para todos, es para todos, ¿sí? Tenemos que tratar de que ningún niño en casa se sienta discriminado, apartado, relegado, ¿sí? Tenemos que tratar de que para todos sea lo mismo, aunque obviamente no todos tienen las mismas capacidades cognitivas en ese momento, pero tenemos que tratar de hacer que las cosas sean justas, ¿sí? ¿Por qué yo voy a trabajar si mis hermanos están viendo tele? ¿Sí? Y es cierto, no podemos hacer que un niño se sienta excluido del resto. Entonces, la solución fue esa, trabajan los tres. Trabajan tres conmigo, a veces trabajan dos con su mamá y uno conmigo, a veces les preparo actividades a los tres. Sí, al principio no podían estar juntos en una mesa porque mi guagua se ponía agresiva y les lanzaba cosas a sus hermanos. Entonces usábamos dos mesitas, una para uno y la otra para los otros dos. Ahora ya trabajan juntos sin problema, ya no hay rasguños, ya no hay mordidas. Trabajan juntitos bien
Y bueno, ya no hay eso de que, ¿por qué trabaja uno y los otros están jugando? ¿Por qué? O a veces al revés pasaba, ¿qué has traído? Venían a decirme, ¿no? Porque les gustan los juguetes que les llevo. ¿Qué has traído? Porque préstame a mí, hazme terapia a mí, me decía. La mayor, hazme terapia a mí, me decía. Entonces, para que ninguno se sienta relegado ni nada, entonces trabajamos los tres. ¿Ok? Esto es en casa, ¿no? Fíjense cómo están aquí los apoyos visuales. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar, vamos a armar fichas y después vamos a jugar con esto. ¿Sí? Estos son mis apoyos visuales. Esto estaba chueco. Pero ven, trabajo en mesa, significa esto. Esto es armado de fichas y este es un juguete con el que íbamos a jugar después. ¿Sí? Estos apoyos visuales se utilizan porque mi niña no habla. Ok, seguimos. No he podido traerles más. Tiene así en toda su casa, en la cocina tiene las cosas de comer y de beber para que vaya y saque, por ejemplo, su tarjeta de fruta y pida fruta, su tarjeta de agua. No le he podido sacar foto hoy, pero bueno. Y bueno, he querido mostrarles esta fotito para terminar, para que vean que la discapacidad no tiene por qué ser un freno. Esta es una maestra parvularia que se ha graduado teniendo síndrome de Down. Ok. Entonces, se entiende por lo menos lo básico de cómo es el trabajo con la familia, qué les tenemos que enseñar, lo importante que es que los padres sepan qué hacer, incluso que los hermanos sepan qué hacer, ¿sí? Y de que tenemos que darles por lo menos las herramientas básicas para que estimulen a los niños en casa. Si no podemos ir a trabajar en casa con ellos como tengo el privilegio de hacer yo, realmente a mí me parece un privilegio poder ir a la casa y enseñarles qué tienen que hacer, organizar su cuarto, organizar sus cosas. A mí me parece un privilegio que no todos nos podemos dar, tanto terapeutas como padres de familia, ¿no? Pero bueno, en todo caso, tenemos que darles las herramientas básicas para que hagan lo que puedan en casa con los medios que tienen. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿No hay preguntas? Ok, entonces lo que vamos a hacer es vamos a corregir uno por uno los trabajos que han presentado voluntariamente. ¿Ya?